la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante entonces es conocer, meternos en estas escrituras santas. Y como sabemos muy bien, la Biblia está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está compuesto de 4 evangelios que relatan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Le sigue el libro de los Hechos, que es historia, cómo la iglesia fue establecida y ahí en Jerusalén recibió el fuego del Espíritu Santo y muchos fueron añadidos. Y así creció la iglesia y se expandió y llegó a muchos lugares, a otras naciones. Después hay epístolas, por ejemplo, las epístolas de Pablo dirigidas a una iglesia determinada en una ciudad, y ahí está la iglesia de Colosas, en la ciudad de Colosas, la iglesia en la ciudad de Roma, etc. Hay cartas que se las denomina las epístolas generales. ¿Por qué? Porque es un mensaje a las iglesias. Ahí está la epístola del apóstol Santiago, Pedro, Juan, Judas. Hay una epístola que está destinada para hablar de la diferencia entre lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Esa es la epístola a los Hebreos. También está el libro de Apocalipsis, que es toda una revelación, así también se lo considera ese libro, el libro de las revelaciones, de los acontecimientos finales. Pero ahí en medio hay 3, 4 epístolas que están dirigidas a individuos y se las denomina epístolas pastorales. Entonces, la primera carta de Pablo a Timoteo, la segunda, están dentro de estas epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba como pastor a cargo de la iglesia en la ciudad de Éfeso. La epístola de Pablo a Tito. ¿Por qué? Porque Tito estaba ahí en Creta. Y algunos también suman a Filemón. Algunos consideran que Filemón también estaba como pastor en una iglesia. La carta a Filemón. Entonces, estas cartas, que justamente son las cartas que estamos considerando, la segunda carta de Pablo a Timoteo, tenemos que entender entonces el destinatario de esta carta. ¿A quién fue dirigida y por qué? Y para qué también. Ahora, lo que surge de estas cartas es que la iglesia de Jesús merece especial atención por parte de los pastores. Vuelvo a repetir, caso Timoteo, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, Tito en Creta, Filemón en la ciudad de Colosas. Entonces, ¿esto por qué está aquí? Bueno, por un lado, para que los ministros, los pastores, sepan cómo conducirse. Eso es lo que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, es posible que tarde un poco todavía para ir, pero quiero que sepas tú, como pastor, cómo conducirte en la casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿por qué es importante eso? Para Timoteo era importante porque él tenía que enseñar, ministrar a la congregación. Ahora, tenemos nosotros esa epístola en nuestras manos, las 2 cartas de Pablo a Timoteo.
Y nos hace bien porque como congregación es bueno saber cómo opera Dios. De qué manera el Señor está edificando su iglesia. Que haya pastores no es producto de la voluntad del hombre. No es que dijeron, ¿qué podemos hacer? No, 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 esto es algo establecido por el Señor. Y no hay nada en el mundo que se asemeje a la iglesia de Cristo. No hay nada. La iglesia no es una industria, no es una fábrica, no es un comercio, no es una empresa, no es un club, ni ningún otro rótulo que podamos y querramos mencionar. No hay nada en el mundo que se asemeje a la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús vino a edificar aquí en el mundo. Dios se hizo hombre y Jesús es el que edifica su iglesia. Y Él ha establecido esta manera de trabajar, de servir. El orden cabeza a cuerpo dentro de una congregación o de una iglesia local. Así que a todos nos hace muy bien. ¿Y cuánto hemos recibido por esta palabra? ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo vivo. Tiene la vida del Hijo de Dios. Entonces, ¿con cuánto amor y respeto los siervos del Señor tienen que servir a la amada? Porque los siervos de Dios no son dueños de la iglesia. Los pastores no son dueños de la iglesia. El esposo es el que tiene la esposa. ¿Y cuál es el lugar de los pastores? Amigos del esposo. ¿Por qué? Porque son los que habilitan la voz del esposo a la esposa. Es el amor del esposo por su amada. Entonces, los amigos del esposo se gozan. ¿Por qué? Porque oyendo la voz del esposo, ven ese encuentro en que hay con el esposo y la esposa. Entonces, Juan el Bautista llegó a decir, es bueno que yo mengüe para que él crezca. Porque ahí está mi gozo cumplido. En el encuentro que hay entre el Señor y su iglesia. Ahora, Moisés fue un hombre que entendió lo que todavía no estaba presente en la iglesia. Pero entendió cómo es el orden divino. Traigo a memoria el pasaje de Números, capítulo 27. Los versículos 16 y 17, lo tenemos a un Moisés preocupado, inquieto. Habían transcurrido 40 años, él liderando, llevando adelante el pueblo del Señor. Y él ora de esta manera y le dice a Dios, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Entonces él entendió la importancia de que haya un individuo guiando, dirigiendo la grey del Señor. Por eso el Señor ahí, siguiendo los versículos, Él oró conforme al Espíritu del Señor. Y por eso el Señor dijo, muy bien, esto es lo que vas a hacer, Moisés. Busca a Josué, preséntalo ahí delante del sacerdote, impón tus manos sobre él
y traspásale el cargo, para que el pueblo no sea como oveja sin pastor. Entonces era importante que Moisés lo hiciera y lo hizo. Y por eso Josué pasó a ser quien tenía el cargo de guiar esa gran congregación a tomar posesión de las promesas en la tierra prometida. Moisés fue aquel que levantó, lo hemos dicho la vez pasada, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Los habilitó para trabajar y servir en el reino, pero el cargo lo tenía Moisés. Era importante que el espíritu que estaba en Moisés estuviera presente en el liderazgo. Y Dios le hizo buscar 70 personas, ancianos de renombre, de peso espiritual, para que tuvieran el mismo espíritu que había en Moisés. Y así lo hizo Moisés. Entonces hubo 70 ancianos que recibieron y tuvieron el mismo espíritu de Moisés. Un hombre, el hombre más manso de la tierra, pero un gran líder. Ahora, sin embargo, aunque esos 70 recibieron el mismo espíritu de Moisés, el cargo lo siguió teniendo Moisés. Hasta que se lo traspasó a Josué. Lo mismo sucede con Timoteo, o sucedió, mejor dicho, con Timoteo. Pablo levantó muchas iglesias. Como pastor habló, escribió, ministró, pero en un momento determinado le traspasó el cargo a Timoteo. ¿Para qué? Para que él asumiera la responsabilidad de liderar, de guiar, de ministrar a la grey de Dios en la ciudad, como dijimos, de Éfeso. Ahora bien, el pastor, por eso es muy interesante este pasaje, porque Jesús se reveló como el gran pastor de las ovejas. Pero en sí es interesante ahí en Juan capítulo 10, en el versículo 7, que Jesús comienza ese pasaje hablando de que Él es la puerta. Él es la puerta. Y si todos aquellos que entran por otro lado y no por la puerta, salteadores y ladrones son, ¿no? Entonces Jesús se dio a conocer como la puerta. ¿Por qué? Porque Él es el que abre y el que cierra. Él es el que habilita por quien pasa, por donde se entra o se sale. Y por eso en el mismo capítulo de Juan 10, en el versículo 14, Él entonces se da a conocer como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, quien dio su vida por las ovejas. Entonces, esta es la manera como Dios trabaja. Esta es la manera como Dios opera. Hay un redil y el pastor es la puerta del redil. Pero hay ovejas dentro de ese redil. Y ahí está el pastor siendo pastor de las ovejas. Hola. Ahora, ¿por qué esta introducción? Para que podamos ir a 2 Timoteo y entender el espíritu de la palabra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo como le escribe, ya vino escribiéndole de cierta manera, enfatizando ciertas cosas. Por ejemplo, ahí en el capítulo 3, versículo 10, donde dice, pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo. En el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y ahora, capítulo 4 de 2 Timoteo. ¿Quieren leerlo conmigo en voz alta? ¿Cuántos dicen amén? Entonces lea conmigo. Como dice hasta el versículo 5 leemos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Así sea.
Pablo viene entonces escribiéndole. ¿A quién? Al que tenía el cargo como pastor de la iglesia. Y como dije, es bueno que la congregación sepa cómo Dios trabaja, cómo Dios trata con sus siervos. Y aquí en este capítulo, una palabra muy fuerte de parte del apóstol. ¿Por qué? Porque está escribiendo de parte de Dios, es palabra de Dios. Entonces el Señor de la iglesia que le viene a hablar a Timoteo y le dice, te encarezco. Y esta palabra significa atestiguar o protestar fervientemente o con exhortación. Entonces es una palabra al pastor, donde Dios le dice, a ti te estoy hablando. Estoy atestiguando. Estoy protestando fervientemente delante de ti. Estoy hablándote con exhortación. ¡Ey! Entonces los ministros de Dios tienen que tomar muy en cuenta algo así semejante. Ahora dice, te encarezco. Y lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque él sabe cuál es el lugar que él tiene. Como aquel que lo ubicó, lo estableció en esa posición, en ese cargo. Sabe cuál es el lugar de él. Pero también sabe cuál es el lugar de Timoteo. ¿Por qué? Por esta expresión que dice delante de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, estamos tratando un tema muy importante delante de Dios. Y eso me trae a memoria las palabras del profeta Elías, ahí en Primera Reyes, en el capítulo 17, versículo 1, donde Elías dice, en cuya presencia estoy. Y ese es el lugar de los ministros de Dios, ese es el lugar de los siervos del Señor, ese es el lugar de los pastores. Estar en la presencia de Dios. En cuya presencia estoy, dijo Elías. Y por eso Elías tenía una palabra de autoridad y que todos se iban a sujetar a esa palabra. Ahora, este es el lugar que Dios ha dado a los pastores. Es una pena que a veces hay pastores que desconocen esta realidad y este privilegio, pero también este compromiso de vida. Por eso los pastores están como los sacerdotes en un sentido, cuando fue establecido el orden sacerdotal por Dios, cuando Él dijo, esta tribu me la reservo para mí, la tribu de Leví. Y es interesante que no les dio nada de territorio para que ellos trabajaran, elaboraran o procesaran como las demás tribus. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ellos son míos, son míos. Y los sacerdotes que venían de la familia de Aarón estaban dedicados exclusivamente al servicio. Los sacrificios que se operaban, las ofrendas, todos los levitas en el canto, en la alabanza, en la adoración. Y especialmente los sacerdotes es de donde tenía que surgir la palabra. La palabra de Dios para apartar a muchos de la iniquidad. Por eso Dios le dijo, ellos son míos y yo soy la herencia de ellos. Así que los pastores son personas que Dios ha apartado para un fin, una tarea, por amor al cuerpo, por amor a la iglesia, por amor a la congregación. Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta los ministros de Dios, los pastores, los que tienen el cargo? Bueno, surge aquí que en esta digna función y servicio
son los que tienen la responsabilidad de dar palabra. Por eso Pablo le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Que prediques la palabra. O sea que esa es la tarea de todo más pastor. Predicar la palabra. Proclamar el mensaje del Señor. Decir lo que Dios dice. Es el esposo hablando a la esposa. A través del ministro. Porque el pastor pasa a ser un portavoz. No está para hablar de sí mismo. No está para expresar sus ideas, sus sentimientos. Está para decir lo que Dios dice. Oiga la iglesia lo que el Espíritu Santo dice. Ese es el lugar del pastor. Entonces la palabra es la que trae luz. La palabra es la que marca el camino. Tu palabra es lumbrera. La palabra es lo que nos hace saber por dónde tenemos que encaminar nuestros pasos. Ahora, ¿por qué tal responsabilidad? ¿Por qué este compromiso? Porque está en juego la vida de la iglesia. Fíjense, aquí Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que Dios sabe cómo llevar adelante la iglesia, sabe cómo tratar con su cuerpo por causa de lo que va a venir. Entonces dice, predicar la palabra. ¿Por qué? Porque va a venir un día cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Esa es la manifestación del Señor. Esa es la manifestación de su reino, la segunda venida de Cristo. Y es ahí donde los muertos en Cristo, los cuerpos resucitarán primero. Gloria a Dios. No el alma va a resucitar, porque el alma no se puede matar, dijo Jesús. El alma está con Jesús. Los que partieron ya están con Jesús, esperando el momento cuando Cristo vuelva, y entonces los muertos resucitarán. Y los que están vivos, qué privilegio que venga el Señor antes de que nosotros partamos, ¿no? Los que están vivos, los que estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos se juntarán, porque sus cuerpos serán totalmente transformados y todos tendrán un mismo cuerpo conforme al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos encontraremos con Jesús en las nubes. Ahora, ¿qué va a suceder ahí, además de las bodas del Cordero? Es lo que tenemos escrito en Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14, el versículo 10, donde Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque está hablando de las diferencias que hay en la iglesia. Y esto siempre pasó y esto es lo que va a seguir pasando. Los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Los que tienen problemas en la fe, por eso juzgan porque son débiles en la fe, pero también el peligro de los que son fuertes en la fe que menosprecian a los que son débiles. Entonces, pero hay algo que quiero enfatizar, lo que sigue en este versículo. Porque todos, tanto los débiles como los fuertes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí no va a haber justificativo. ¡Ah! Por culpa de mi esposa. Por culpa de mi esposo, de mi papá, del pastor. No hay justificativo alguno. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces ahí es el tribunal de Cristo que hay que diferenciar. Cuidado del trono blanco que será ya en el fin de los tiempos, donde Dios juzgará a los que murieron sin Jesús y será el principio del gran fin en el infierno. Pero el tribunal de Cristo es para los creyentes. El tribunal de Cristo es para los creyentes.
donde Dios va a recompensar a unos más y a otros menos. Dios es justo. Ahora, Dios está pensando en ese momento. Dios está mirando, porque Él sabe cuándo va a ser. Él sabe cuándo el Hijo va a retornar, nadie más. Quizás pase ahora. Por las dudas, chao. O mañana, no sabemos, el año que viene no sabemos. Pero si el Señor está pensando en ese momento cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y Él sabe qué importante es que tanto los que mueren como los que estén vivos se presenten ante Él. Porque todos darán cuenta de sí. Entonces, a Dios le interesa que todos lleguemos al buen final. A Dios le interesa que avancemos en la vida para que estemos listos y preparados cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Porque todos daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho durante este periodo de tiempo. De esta gracia que Dios nos da para seguir respirando y viviendo y sirviendo al Señor. Ahora también los ministros van a dar cuenta. Ahí en Hebreos capítulo 13 habla de obedecer a los pastores. Fíjense lo que dice ahí en Hebreos, vamos a leerlo. En Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Claro, si Jesús viene en cualquier momento. Como quienes han de dar cuenta. Así que todos tendremos que rendir cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Todos, sin diferencia alguna. Pero también los ministros tendrán que dar cuenta a Dios de lo que hicieron con las congregaciones a cargo. Dios le da a los ministros una responsabilidad y un privilegio tan grande de poder servir a Él y poder tratar con la amada del amado. ¡Qué tremendo! Por eso el apóstol que entiende lo serio de este compromiso, la forma como el Señor está llevando a cabo su obra, le dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús. Ahí estamos hablando de algo, el lugar que nos corresponde estar. Aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Que predique la palabra. Que predique la palabra. Entonces el pastor, los pastores de las distintas congregaciones tienen esta alta tarea digna de dar palabra de Dios. Ahora, ¿qué más? De esto depende la salud espiritual de la iglesia. Entonces, ¿por qué está escrito? Para que todos también apreciemos la manera como Dios trabaja. Para que todos valoremos eso. Y también para que todos oren por sus pastores. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el pastor tiene que hacer? 4 cosas que están aquí en este versículo. Instar, redarguir, reprender, exhortar. Instar, que indica que el pastor tiene que pararse sobre, quiere decir estar presente a fin de inclinar el corazón hacia Dios. No hay lugar para la falsa humildad. Yo, hermano, perdón, yo no sé mucho. No. El pastor tiene que ocupar su lugar. Tiene que dar palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra y a través de su servicio inste a otros. ¿Para qué? Para que inclinen su corazón hacia dónde deben inclinarlo. Redarguir.
O sea, refutar, amonestar. Y si es necesario atribuir a una persona una falta o una acción reprobable y convencerlo de parte de Dios, mira, lo que estás haciendo no es justo, no es bueno, no es saludable, no está bien. Entonces los pastores tienen que asumir esa responsabilidad. Claro que carnalmente parece peligroso. Mejor anda bien con todo el mundo. No importa lo que pase, lo que hagan, total, dale para adelante, contá que te aprueben y que te quieran y que te respeten. No. Eso va a venir solo de aquellos que son espirituales y maduros en la fe. Pero ¿cuál es la tarea del pastor? Qué bueno que lo podemos ver juntos. Instar, redarguir, reprender. O sea, esta reprensión molesta, claro, porque la reprensión significa censurar o amonestar, prohibir, decir esto no. Ahora el pastor tiene que velar por el bien de la congregación y decir eso no es bueno. Ser claro. Pero me gusta la última palabra que utiliza aquí el apóstol, exhortar. ¿Por qué? Porque exhortar, ya lo hemos dicho, es llamar cerca, invitar o invocar. No para alejar. Eso es bueno que la iglesia lo entienda. Cuando el pastor está dando una palabra, está marcando lo que está bien y lo que no está bien. No es para alejar a nadie. No es para que alguien se sienta reprobado, desaprobado. Para que alguien se sienta que no lo aceptan. No es así, todo lo contrario. Me gusta que dice exhorta, o sea, llámalos para que estén juntos a ti. Por eso agrega aquí el apóstol, exhorta ¿cómo? Con toda paciencia y doctrina. O sea, sé constante esto, no aflojes, no dejes pasar. Sé constante, paciente y doctrina, o sea, a la luz de la palabra que marca cómo es la vida del creyente, cómo es la iglesia de Jesús. Somos luz, somos del reino de los cielos, ya no somos de esta tierra, no estamos pendientes de las circunstancias ni de todo lo que nos rodea, pertenecemos a la familia de Dios. Nuestro hermano mayor nos trata como hermanos. Jesucristo nos trata como hermanos de la misma familia. Al mismo tiempo somos parte de la familia de Dios porque somos cuerpo del Hijo. Él es nuestra cabeza. Tenemos herencia en los cielos. El reino de Dios ha venido y se ha implantado en nosotros. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Ha metido Dios su espíritu que no lo tiene nadie más. Solamente Dios y la iglesia. No es para darle un fuerte aplauso a Jesús por eso. ¡Vamos! Entonces los ministros de Dios son responsables de cuidar la doctrina. Hay tantas falsas doctrinas que llenan libros enteros. Pero el ministro tiene que velar por eso. Es como Zorobabel que andaba con la plomada en la mano para ver que se edificara correctamente. Porque hay muchos que edifican mal. ¿Por qué? Porque no tienen buen fundamento en la palabra. Entonces el ministro de Jesús tiene que entender. Ahora, déjeme decir estas observaciones.
esta palabra de instar, redarguir, reprender, exhortar, es al pastor. Porque algunos dicen, cumplamos la rema, hermano, vení que te tengo que exhortar acá, vení. No. ¿Aclarada la situación? La iglesia tiene que saber lo que es. Deje la tarea al pastor, hermano. Y confíe. Si el pastor toma ciertas decisiones y toma una actitud semejante a la luz de la palabra, creed en Dios y creed a vuestros profetas para que seáis prosperados, dice. Y el pastor es profeta de Dios. Entonces, los pastores no están para ser cuestionados. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué hace lo otro? Y algunos se toman ese atributo, se tornan en jueces y piensan, está bien o está mal, y hasta se enojan con los pastores. Pero por eso esta palabra viene para traernos orden, hermano. Ahora es interesante con Moisés, que no fue Moisés que eligió a Josué. Tampoco fue el pueblo que determinó quién iba a seguir, quién tenía que tener el cargo. Eso lo decide Dios. Es Dios quien levanta sus ministros. Es Dios quien levanta a los pastores. Claro que hay falsos pastores, déjeme decirlo de esa manera. O falsos obreros, dice la palabra. O falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas en el tiempo de Jeremías? Son los que decían, no importa, todo bien. El único que decía una palabra de Dios era Jeremías y lo maltrataron, lo trataron de traidor. ¿Por qué? Porque decían, arrepiéntanse, Dios va a traer juicio, y todos dijeron, no, Jeremías es negativo en lo que está. Y que aplaudían a aquellos que decían, no, todo bien, todo paz, todo tranquilidad, nada nos va a pasar. Tenemos el templo de Jehová, nadie nos va a poder tocar, los enemigos van a ser avergonzados. Y Dios atrás de Jeremías dice, no, viene el juicio. Claro que va a haber falsos pastores. Puede haber, pero no nos toca a nosotros juzgarlo. Tendrán que dar cuenta a Dios de eso. Pero una iglesia tiene que entender cuál es el lugar de su pastor. ¿Para qué? Para orar por él. Para que Dios lo ayude y Dios lo bendiga. ¿Para qué? Para que de su boca solo salga palabra de Dios. Para que cumpla con su ministerio. Para que haga bien las cosas a la luz de la palabra y de la doctrina de Cristo. Por eso, este llamado de atención a Timoteo, o esta palabra de exhortación, no se la debe confundir con sentimientos, ni siquiera de Pablo, ni tampoco los sentimientos de Timoteo, porque algunos piensan que cuando el pastor toma una decisión, cuando encara algo, es porque tiene algún sentimiento. Si fuera así, estamos equivocados. No es asunto de sentimiento, tampoco de lógica humana. Hay cosas que Dios dice y a veces no son justamente lo que uno piensa. Pero si Dios ha dado el cargo a alguien, Dios le está hablando, le va a dar la claridad en lo que tiene que enseñar, lo que tiene que decir, cómo tiene que instruir, cómo tiene que guiar. Él es puerta para abrir o cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay quienes se confunden en esto. Y hermanos, como dije, la iglesia es algo sobrenatural. No andamos como hombres naturales. No funcionamos como funcionan otras instituciones, porque tampoco es una institución. Si bien somos parte de una institución que nos hace mucho bien, pero la iglesia es única. La iglesia, Jesús la estableció aquí en la tierra y Él marcó pautas y maneras y formas de conducirnos. Por eso los pastores tienen un mensaje y un sentir del que es autoridad máxima. ¿A quién Dios le va a hablar? Al pastor, déjeme decirlo. ¿Por qué? Porque tiene el cargo. Dios trataba con Moisés. Claro que algunos se enojaron con Moisés.
Y dijeron, también nosotros podemos tener palabra de Dios. Pero aquellos que se pusieron a Moisés tuvieron problemas después. La hermana de Moisés, María, se enojó con Moisés y terminó leprosa. Tuvo que Moisés orar para que sea sana. Aarón estuvo en un momento de gran peligro. ¿Por qué? Porque también se había enojado con Moisés. ¿Y cuántos otros? Y no viene al caso mencionar. Pero lo que quiero decir, hermano, es que Dios tiene una manera de trabajar. Por eso, ¿pero por qué todo esto? ¿Por qué Dios le habló como le habló a este Timoteo? ¿Y por qué Dios habla así a los pastores también hoy en día? Está en el versículo 3. Porque vendrá tiempo. Dios está pensando en el retorno del Hijo. Pero también Dios conoce lo que va a acontecer antes. Vendrá tiempo cuando hay 5 cosas que van a acontecer, que van a suceder. Con aquellos que van a estar en la cuerda floja, como se dice. ¿Por qué? Porque la batalla, hermano, es grande contra la iglesia de Jesús. Tenemos que entenderlo. Si hay algo que pone mal al enemigo, es que la iglesia de Jesús sea edificada como es edificada por Jesús. Entonces hay una batalla campal contra el cuerpo de Cristo. Ténganlo presente. Estamos en la tierra, pero no somos de este mundo. Pero tenemos una batalla espiritual. No batallamos contra carne y sangre, sino contra potestades, principados. Ahora, aquí se describe cuáles son los conflictos de algunos creyentes que están en vía de perderse. Y entonces el Señor está diciendo a Timoteo, dale Timoteo. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo. 5 cosas dije que van a suceder. Con algunos, no está hablando del mundo, hermano, no está hablando de la gente que no conoce a Dios. Está hablando de algunos creyentes que van a estar ahí, ¿no? En una posición incierta. Y a Dios le pesa eso. Dios no quiere que nadie se pierda. Y si son del pueblo del Señor, tampoco quiere que se pierdan. Ahora, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos para que los ministros sepan ocupar su lugar? Y que habrá quienes no sufrirán la sana doctrina. Tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros corruptos, serán apartados sus oídos de la verdad y se volverán las fábulas. Eso es lo que va a acontecer. Ahora, Dios no está diciendo eso es lo que yo quiero. No, por esa causa, Timoteo, vamos, te encarezco. Ahora, ¿qué significa no sufrir la sana doctrina? Distinto quizás a lo que tú estás pensando ahora. Esta palabra y expresión del apóstol significa los que se hacen fuertes en sí mismos, que se sostienen a sí mismos con argumentos para no ceder y obedecer la palabra de Dios. Se hacen fuertes, arman argumentos para no cambiar de posición. Entonces están ahí siempre pensando, a ver, ¿cómo puedo demostrar que yo estoy bien? Y entran en argumentos. Es la altivez del corazón de los hombres. Siendo creyentes, están comenzando a vivir como si no fueran y a pensar como si no fueran justos y santos. Entonces, ¿qué pasa con esto? No sufren la sana doctrina. No permiten que las palabras de Dios operen en sus vidas. Por eso tendrán comezón de oír. ¿Qué significa eso? Comezón de oír. O sea que despertarán sus oídos para oír, pero no la palabra de Dios. Se despertarán sus oídos para ver de dónde puede venir esa palabra que ellos quieren escuchar. Comezón de oír significa que están buscando apoyo en otros, que están en una actitud semejante y que necesitan la aprobación de esa gente
para decir, dentro de todo estoy bien, porque si ellos dicen eso, estamos juntos en la cosa. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Porque habrá gente así, que de pronto van a estar inquietos. Y es que van a levantar maestros. Porque dice la palabra, se amontonarán maestros corruptos. O sea, de acuerdo a sus propias concupiscencias. Van a venir para darles enseñanza. Ahora, ¿dónde está el problema? Son los que no quieren oír la palabra de Dios y quieren oír lo que no tienen que oír. Entonces ahí van a habilitar a aquellos que se sienten fuertes también para decirle al otro lo que tienen que hacer. Hola. Lo dulce atrae las abejas, ¿no? La miel atrae las abejas. También, donde hay un cuerpo muerto, ahí aparecen estas aves de rapiña, ¿no? Que vienen a comer, porque hay algo muerto ahí. Donde esté el cuerpo muerto, ahí van a aparecer estas aves. Lo mismo pasa con estos que no querrán sujetarse, estos que van a luchar contra la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a levantar. Y uno dice, ¿pero dónde salieron estos? Y es por causa de aquellos que quieren oír lo que no tienen que oír. Hola. ¿Y qué va a pasar entonces? Serán apartados sus oídos de la verdad. Sus oídos no se van a prestar a oír la verdad. No van a querer que la verdad opere en ellos. No van a querer que la verdad esté interviniendo en sus vidas para librarlos del mal. Entonces, óigame a mí. No, oiga ya. No aparte su oído. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber muchas voces que va a surgir del corazón engañoso. Y por eso muchos se apartarán sus oídos de la verdad. ¿Y qué va a pasar? Se van a volver a las fábulas. Ahora déjenme decirlo. Las fábulas surgen de un invento, de una idea, de un pensamiento. Y crean entonces una historia. Es un cuento, pero también, déjeme decirlo, que fábulas puede ser una anécdota. Puede ser una experiencia de donde se saca una lección y se aplica a la vida cristiana. Una fábula puede pasar a ser alguien que diga, yo viví tal cosa, pienso tal otra, tuve tal idea, tuve tal sueño o cosas por el estilo, y de pronto sobre esa historia se saca una metáfora, una ilustración, una enseñanza. ¿Saben qué? Lamentablemente tengo que decirlo. Hay iglesias que están haciendo eso. Cuentan historias. Y de ahí dice, por eso tenemos que vivir la vida cristiana de esta manera. Y hermano, lo único que produce cambios, que marca nuestra forma de vivir, que establece nuestra conducta santa es la palabra de Dios. Si no predicamos palabra, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces no va a haber una iglesia sana, una iglesia viva, si no es por la palabra. Por eso el ministro es responsable de lanzar esta palabra y buscar todo aquello que quiera venir para ponerle freno. Porque para eso tiene el cargo. Por eso la intervención de los pastores es vital para la iglesia y esencial para sostener una congregación sana. Ahora, te encarezco, una palabra al pastor. Tenés que actuar de esta manera. ¿Por qué? Primero, porque los santos van a estar en el tribunal de Cristo. Y segundo, porque la maldad se va a acrecentar y aún aquellos que son salvos estarán en camino, en peligro de perdición. Y con respecto a ti, aquí viene una palabra para
para el pastor. ¿Cuál debe ser la actitud del pastor frente a esta realidad? A esto que viene a este mundo. ¿Qué le dice Dios? Que así son los ministros de Dios, que tienen el respaldo de Dios, para que se manifieste en ellos lo que es de Dios. Porque Dios vela por el bien de los ministros, Dios vela por el bien de los pastores. Entonces dice, ahora esta es tu manera de vivir, así tenés que ser. ¿Cómo? Sobrio en todo, sufriendo las aflicciones, haciendo obra de evangelista y cumpliendo con el ministerio. ¿Qué quiere significar esto? Que Dios dice, sé moderado, sé discreto en la manera de hablar y comportarte, sé sencillo y sin adorno superfluo. Eso significa la palabra sobrio. Sé sobrio, no trate de aparentar, no trate de sonreír, no trate de estar ahí agradando a los demás. No trate de demostrar lo que... No, sé sobrio. Cuida tu manera de vivir. Y eso, hermano, es importante. Por eso, qué importante es que la iglesia ore por el pastor. ¿Para qué? Para que Dios lo guarde. Cuiden al pastor. Sea el pastor que sea. Una iglesia acá tienen un pastor, otras iglesias tienen otros pastores, todas las iglesias. Y yo le digo, eso es lo que enseño en otras congregaciones o otros institutos bíblicos. Cuiden a sus pastores, velen por sus pastores, háganle bien a sus pastores. ¿Por qué? Porque de ellos dependen ustedes, en un sentido de vivir un evangelio sano. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, sé sobrio, dice, sé sobrio, Timoteo. Tú que eres pastor y tienes el cargo de la iglesia, sé sobrio en todo, en todo. ¿Qué más? Sufre, soporta las aflicciones, porque eso es lo que significa soportar, sufrir, ser sufrido. O sea, cuando se está atravesando aflicciones y adversidades o contradicciones, tenés que soportar, tenés que ser sufrido. Ya esa palabra sufrir la hemos visto en el capítulo 3. Entonces, versión popular, tenés que aguantártela. No es eso. La interpretación puede variar o diferir de la realidad. ¿Qué está queriendo decir? Sé sobrio, pero soporta. Ahora, eso es una gracia de Dios. Eso es solamente la gracia de Dios. Ahora, los ministros lo reciben de Jesús. Porque Jesús así también fue. Jesús supo soportar hasta el fin. Ahora, ¿por qué dice hacer obra de evangelista? No está diciendo dejar el cargo ahora de pastor y ponerte a ser evangelista, hacerte una campañita evangelística por allá. No. ¿Qué está queriendo decir con esa obra de evangelista? O sea, todo evangelista es el que tiene buenas nuevas. Es el que proclama las buenas nuevas. Entonces, le está diciendo Timoteo, que no dejes de decir las buenas nuevas, de proclamar las buenas nuevas. Benditos los pies de aquel que anuncia las bendiciones del Señor. Entonces, están las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que somos iglesia de Jesús. Que tenemos a Jesús con nosotros. Que somos uno con Él. Y que el reino nos pertenece. Y que el Señor viene con recompensa, con paga. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a tu Señor por eso. Y por último le dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Qué está queriendo decir? Completalo. Tenés que estar seguro, con una convicción interior, con plena certidumbre de fe que eso es lo que estás haciendo. Completalo. Completa tu ministerio. No dejes vacíos, no dejes baches, no dejes lugares dispersos. Asumí tu lugar. Responde a este servicio. Tenés que hacerlo como yo te estoy diciendo. Obedeceme, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bien de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces los pastores son los regalos a la iglesia. Jesús los da porque así Él lo determinó. Y es bueno entonces cuidar a los pastores. Es bueno orar por ellos. Oren, hermanos, por los pastores. Ore por su pastor, pero ore también por los pastores. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesús es grande. Y Dios quiere que todos sean bendecidos de la misma manera. Entonces, pidamos al Señor eso. Porque Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado en tu vida, en mi vida, como cuerpo de Cristo. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Por eso el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu de verdad. Jesús está aquí. Él es la verdad. Y Dios, grande y omnipotente, está en nuestro medio. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Póngase en pie. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenidos a este lugar. Esta es la casa de Dios.